Antes de continuar, debemos mencionar el cumpleaños de ChatGPT, esa inteligencia artificial generativa que es capaz de predecir la siguiente palabra o el siguiente contenido cuando nosotros empezamos a conversar con él. Se ha hablado mucho también en el último congreso tecnológico realizado en Uruguay, uno de los más grandes de la región. Y bueno, hablaremos bastante en nuestra próxima columna porque ha sido una highlight, algo memorable en la historia de la industria de la humanidad, donde un producto es adoptado por 100 millones de personas en 10 días. Es un récord absoluto, 10 millones por día. No hay un antecedente como ese. Pero de eso nos vamos a dedicar bastante en las columnas tanto de resumen como del próximo ciclo. Hablemos de el tronco del contenido de hoy. El mismo fue publicado por la web de Conversation, que es un excelente lugar para enriquecer el debate. Uno puede informarse al más alto nivel sobre ideas, conceptos, realidades y abriéndole el capot a cómo funciona la tecnología. Siempre hemos pregonado en esta columna que la tecnología no se debe ignorar, pero sí se tiene que intentar entender para ver cómo funciona hoy la generación de deseo, de consumo, de productos, servicios, la forma de gobernanza a partir de datos, aquello de que dato mata relato. Bueno, veremos que no es tan así, pero bueno. Son esos elementos folclóricos que tiene el discurso. El artículo de The Conversation que citamos hoy es uno excelente y se llama Publicidad y edadismo. Algunas marcas descubren que hay vida después de los 65 años. Es como decíamos al principio. Realmente nos inspiró mucho este artículo y fue escrito por un par de docentes de la Universidad Abierta de Cataluña. Ellos se llaman Marc Comte Pujol y Mireia Fernández Ardèvol. Disculpen los catalanes por la pronunciación espantosa. Yo soy más descendiente de gallegos. Bien, la publicidad siempre ha infrarrepresentado, ha estereotipado muchísimo a la gente mayor. Y observamos que solo el 3% de la publicidad existente toma en cuenta actores mayores de 65 años. Solo 3%. Ya en el año 2021 se había anunciado en un informe llamado Tsunami que los emprendimientos para personas mayores eran los menos. Y mucho menos los proyectos presentados por mayores para mayores. Es vergonzoso, y lo digo además con total propiedad, que los decisores de qué emprendimiento sale y cuál no está impregnado de edadismo. Después vamos a ver que hay otras cosas que vienen de la mano del edadismo, pero que son muy graves, dado que en el primer mundo los proyectos presentados por la generación plateada son mucho más exitosos, 2, 3, 4 veces que los presentados por los más jóvenes. Algunos podrán decir, sí, ¿serán proyectos más tradicionales? No, no son tradicionales. Y de hecho, cuando alguien mayor presenta un proyecto en Uruguay, no se tiene en cuenta si es realmente innovador y va más allá de lo que proponen los jóvenes. Esto lo digo con profundo dolor, siendo víctima de esta forma que tienen los decisores y también los reclutadores de personal.
Me tocó trabajar hace unos 2 años y medio en una empresa de intermediación financiera que se hace cargo de cobros, giros, etc. Cuando llegué a la empresa me encontré con un Frankenstein. ¿Qué es un Frankenstein? Un software, un sistema de gestión que está hecho por cientos de pedazos construidos, codificados por personas que ya no estaban en la empresa, a los cuales no tenías acceso y tampoco documentación. Y pretendían que apagaras muchos incendios, es decir, soluciones cortitas para temas candentes. Cuando se contrata a un señores reclutadores, están contratando experiencia, y esa experiencia no es instantánea cuando se implanta en un sitio donde está atiborrado de gente joven. Demora en adaptarse, pero lo que propone son soluciones sustentables y a largo plazo. Te tocan personas reclutadoras de personal, psicólogos, con todo un entrenamiento, pero que son jóvenes y aprenden de la persona a la cual están entrevistando determinados aspectos de la labor inherente al trabajo que se está solicitando. Sí, aprenden y después no te toman ni te dicen por qué no te toman. Después hablaremos en el 2024 sobre este tema candente que hace a la realidad actual e impacta directamente en la realidad socioeconómica del país. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los estereotipos más habituales sobre los consumidores de edad avanzada? Pues bien, no saben usar la tecnología, la debilidad física o su inferioridad intelectual. Recordemos que hace unos 8 o 9 años el propio Mark Zuckerberg dijo: yo prefiero a la gente joven porque es más lista. Yo le pregunto al señor Mark, cuando usted tenga más de 60 años, ¿va a seguir siendo listo? Realmente son esas cosas que decimos, ¿cómo hemos cultivado una serpiente que se come la cola, ¿no? ¿Cómo? Escuchaba también a un fundador de una multinacional tecnológica argentina que decía: nosotros en 2 años le propusimos al mercado profesiones de futuro, no las carreras ridículas que se estaban llevando adelante por personas en esa época. O sea, si de entrada, desde el punto de vista de un ícono tecnológico, estamos hablando de que la gente ha seguido o sigue carreras profesionales ridículas, estamos mal, estamos pensando mal. Bien, yo recuerdo una publicidad de hace unos 3 años en la cual era una foto donde había personas veteranas, 50, 60, 70 años. El reclame era de una cerveza y aparecía obviamente el símbolo de la cerveza y un título que decía: la noche es joven. Ahí no se mencionaba edad, situación, ambiente, simplemente la noche es joven. Y es joven para todos. Se tiene que disfrutar y todos tienen derecho a disfrutarlo. Bien, digamos que la discriminación por edad no es un fenómeno nuevo. En los años 60, el gerontólogo Robert Butler ya había definido el término edadismo, pero recién en el 2022 apareció en el diccionario de la Real Academia Española. También se le dice, como decíamos al principio, viejismo. Tradicionalmente, la incorporación de personas de la tercera edad en los anuncios se ha hecho de un modo bastante insensible, buscando el humor a través de la burla. Por eso les vamos a proponer a continuación 2 publicidades donde ustedes juzgarán si se burlan
de los veteranos por esos tres estereotipos, ¿se acuerdan? No entendemos la tecnología, no tenemos una capacidad física joven o somos inferiores intelectualmente. Ustedes juzgarán, disfrútenlo. Wake up early, slap on some cologne. I'm 85 and I wanna go home. Working tech support on the next new phone. I'm 85 and I wanna go home. So day, me say day, me say day, me say day. I wanna go home. Day, me say day, me say day, me say day. I wanna go home. Just got a job as a lifeguard in Savannah. I'm 85 and I wanna go home. I'm dropping 6 beats, they call me DJ Nana. I'm 85 and I wanna go. Don't get mad. Vivimos en uno de los países más longevos del planeta. En la actualidad, en España, una quinta parte de la población tiene 65 o más años. En 2050, las previsiones apuntan a que serán un tercio del total, unos 16 millones. Hablamos de muchas personas, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos de ellas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué intereses tienen? A tenor de los estudios que manejamos, sabemos poco. La mayor parte de ellos carecen de datos desagregados para una franja de edad tan larga, lo que equipara a personas de 65 años con otras que superan los 85 o llegan a los 100. Y en torno a esta falta de datos, una narrativa social que las pinta a todas iguales. Personas pasivas, sin intereses vitales, tristes, frágiles, dependientes. Párate a pensar un instante. ¿Son así las personas mayores que te rodean? ¿Verdad que no? Si hay algo que nos hace diversas, son las experiencias vitales, y de eso saben mucho las personas mayores. Así pues, si no las conocemos, ¿cómo podemos entender lo que necesitan? Ellas lo tienen claro. Cuenta conmigo. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Descubre el talento, el compromiso y la participación de las personas mayores en la sociedad. Soy mayor, soy como tú. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.